Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jorge Chávez. El día de hoy nos tocó a nuestro grupo hablar sobre el amoníaco, su reacción química y sus formulaciones. Como primer punto, tenemos qué tipo de reacción química se presenta y cuál es la reacción química de la obtención del amoníaco, ¿no? Empezamos diciendo que la reacción que presenta aquí es la reacción química por descomposición. Entendemos por reacción química de descomposición cuando una sola sustancia se descompone o se rompe, produciendo dos o más sustancias distintas. Estas son inversas, también se las considera inversas a las reacciones químicas combinadas. Dentro de la pregunta también nos solicitan cuál es la reacción química de la obtención del amoníaco. Dado esto, tenemos que entender que este proceso por el cual se hace la obtención del amoníaco se conoce como el proceso de Haber-Bosch, ¿no? Dado este nombre por los químicos que obtuvieron esta manera, este proceso, ¿no?, de lograr esta reacción. La reacción del nitrógeno y el hidrógeno se da en forma gaseosa para este proceso. La obtención del nitrógeno viene de la atmósfera, mientras que la del hidrógeno del gas natural. La reacción se lleva a cabo lentamente, ya que se necesita mucha energía de activación, ya que esto hace que el nitrógeno se mantenga estable. Tenemos la fórmula presente. Con esto le doy la pauta a mi compañero con la siguiente pregunta. Muchas gracias. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Ciro Eison Quiroz Girón. Continuando con el desarrollo de nuestro campo 7 y de acuerdo a nuestra ecuación balanceada, la empresa Fluid Engineering Company tiene una actividad que desarrollar en su laboratorio y determinar cierto pedido de un cliente. Pues su cliente le ha pedido determinar cuántos gramos de amoníaco se obtiene a partir de 5 gramos de nitrógeno. Bien, para obtener el amoníaco tenemos dos reactivos que viene a ser el nitrógeno y el hidrógeno, ¿no? Y al reaccionar tendríamos como producto el amoníaco. Entonces, acá vemos que nuestra ecuación ya está balanceada, ¿no? Y para balancear esta ecuación se ha utilizado el método más simple, que es el método del tanteo. Entonces, acá relacionamos los coeficientes con mol. Entonces acá vemos que el nitrógeno tiene un coeficiente, entonces decimos un mol. El hidrógeno tiene 3, decimos 3 moles. Y el amoníaco tiene 2, que vendría a ser 2 mol. ¿Qué más información tenemos? Tenemos 5 gramos de nitrógeno. Entonces ponemos acá 5 gramos de nitrógeno y nos pide encontrar los gramos en amoníaco. Entonces acá ponemos X gramos en amoníaco. Muy bien, para ver cómo están relacionadas las sustancias, traducimos los moles a unidades dadas en la pregunta, que vendría a ser los gramos. Entonces, para ello yo he preparado una tablita, un cuadrito con los elementos químicos indicando su peso atómico. Los elementos involucrados en esto es el nitrógeno y el hidrógeno, que viene a ser 14, y el hidrógeno 1. Muy bien, entonces para encontrar la masa molar del nitrógeno, decimos que acá el nitrógeno nos indica que tiene dos átomos, entonces decimos 2 por 14, que vendría a ser su peso. Entonces, haciendo esta operación tenemos 28 gramos mol. La masa molar del amoníaco, vemos que nitrógeno es 1, hidrógeno es 3, entonces decimos 1 por 14 más 3 por 1 gramo, que tenemos un resultado de 17 gramos mol. También tenemos la masa molar del hidrógeno.
vemos que el hidrógeno tiene 2 átomos. Entonces decimos 2 por 1 gramo, que vendría a ser igual a 2 gramos mol. Entonces, en nuestra ecuación ya balanceada, vamos a decir que el nitrógeno es 1 mol, el hidrógeno es 3 mol y el amoníaco son 2 mol. Entonces tenemos también 28 gramos mol, 28 gramos en nitrógeno y 2 por 17 gramos en amoníaco. Y también tenemos como datos 5 gramos de nitrógeno y X gramos de amoníaco. Entonces, teniendo ya estos datos, podemos dar respuesta a nuestra pregunta. Nos falta hacer la última operación. Entonces, para hacer esta operación he utilizado, o sea, he creído conveniente el método factores de conversión. Entonces podemos decir 5 gramos de nitrógeno por 28 gramos de nitrógeno, que va a ser igual a 1 mol de nitrógeno. 1 mol de nitrógeno a 2 moles de amoníaco por 1 mol de amoníaco entre 17 gramos de amoníaco. Entonces, simplificamos. Gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno. Mol de nitrógeno con moles de nitrógeno. Moles de amoníaco con moles de amoníaco. Entonces nos queda 5 por 1 por 2 por 17 gramos de amoníaco dividido entre 28. Entonces hacemos esta operación y obtenemos 6,0714 gramos de amoníaco. Entonces podemos decir que en 5 gramos de nitrógeno hay 6,7 gramos de amoníaco. Entonces esto vendría a ser ya la respuesta a nuestra pregunta, que dice cuántos gramos de amoníaco se obtiene a partir de 5 gramos de nitrógeno. Bueno, profesor, eso es todo. Espero que se haya entendido y doy pase a mi compañero. Gracias. Continuando con la serie de ejercicios que nos han planteado en el trabajo de campo número 7, nos presentan el siguiente caso. Nos dice: la empresa Fluid Engineering Company tiene otro compromiso que resolver en su laboratorio y nos preguntan: ¿qué masa de agua se produce al reaccionar 4.16 gramos de hidrógeno con exceso de oxígeno? Entonces, lo que tenemos que hacer es plantearlo bajo una ecuación. Hidrógeno en estado gaseoso más el oxígeno en estado gaseoso, obtenemos el agua en estado líquido. Lo que podemos entender de esta ecuación es que no se encuentra balanceado. Entonces, el siguiente paso que tenemos que realizar es balancear la ecuación. Y para ello podemos utilizar los 3 métodos que hemos aprendido en clase: el método de tanteo, el método algebraico o el método de redox. En este caso, nosotros hemos utilizado el método de tanteo, donde hemos obtenido 2 mol de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 mol de agua. Después de hallar o de balancear la ecuación, hallamos la masa molar de los reactivos y la masa molar del producto. El hidrógeno tiene una masa molar de 2 gramos mol, el oxígeno tiene una masa molar de 32 gramos mol y el agua tiene una masa molar de 18 gramos mol. Luego procedemos a realizar el cálculo que nos piden o que nos preguntan. ¿Y cuál es la pregunta?
¿qué masa de agua se produce al reaccionar 4.16 gramos de hidrógeno con exceso de oxígeno? Entonces tendríamos que pasar 4.16 gramos de hidrógeno a cuántos mol equivalen. Sabemos o lo planteamos que 2 gramos de hidrógeno equivale a 1 mol de hidrógeno. 2 mol de hidrógeno equivalen a 2 mol de agua, y 1 mol de agua equivale a 18 gramos de agua, ¿no? Haciendo esta operación vamos a obtener que 37.44 gramos de agua. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que en 4.16 gramos de hidrógeno existe 37.44 gramos de agua. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Richard Florian. Vamos a desarrollar el trabajo de campo 7. A mí me ha tocado la pregunta D del trabajo campo 7, donde nos dice: la empresa Fluid Energy Company tiene una orden que atender urgente, Departamento de Ciencias 3, Facultad de Ingeniería, el cual debes apoyar como profesional en su desarrollo. Y nos dan la siguiente pregunta: ¿qué masa de oxígeno se consume en la combustión de 6.86 gramos de hidrógeno? Entonces, para ello vamos a realizar, vamos a tomar este como dato, ¿sí? Este tema, como esta pregunta como dato, para poder desarrollar el ejercicio, ¿correcto? Entonces, para eso volvemos a la pregunta donde nos dice qué masa de oxígeno se consume en la combustión de 6.86 de hidrógeno. Entonces acá, vamos a un pausa acá, donde nos dice la combustión. Entonces hay que saber que combustión es la mezcla, la reacción que va a haber entre los elementos químicos que nos dan acá. Por ejemplo, nos dicen qué masa de oxígeno, ¿sí?, que se consume al mezclar el hidrógeno, ¿correcto? Entonces tenemos como dato el hidrógeno más el oxígeno, y como reacción nos va a dar el H2O, agua, ¿correcto? Hidrógeno más oxígeno nos va a dar agua. Entonces, ya tenemos la ecuación para poder desarrollar esto, ¿correcto? Entonces, ahora para poder desarrollarlo, tenemos que ver si la ecuación se encuentra balanceada, ¿sí? Si la ecuación se encuentra balanceada, vamos a proceder a usar el método del tanteo. ¿Sí? Entonces, acá nos da hidrógeno más oxígeno. Entonces le ponemos acá el 2 y tenemos 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Y acá 2 átomos de hidrógeno, ¿correcto? Entonces 2 por 2, 4, entonces está bien, acá está balanceada. Acá igual tenemos el oxígeno, ¿sí? 2 átomos de oxígeno. Acá igual 2, de acá 2 por 1 nos da 2, o sea, también tenemos 2 átomos de oxígeno, ¿correcto? Entonces quiere decir que la ecuación se encuentra balanceada, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la ecuación balanceada, y vamos a proceder, ¿sí? Vamos a proceder al desarrollo del ejercicio, ¿correcto? Entonces acá tenemos los 2 moles, 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno y 2 moles de H2O, ¿correcto? Ahora, vamos a hallar la masa molar de los reactivos y los productos, ¿sí? Entonces sabemos que la masa molar del hidrógeno, su número atómico, el 1 por 2, se va a multiplicar, va a ser 2 gramos de moles. Igual el oxígeno es 16 por 2 son 32 gramos de moles. Por moles, ¿correcto? El agua serían 9 y por 18 y son 18 gramos de moles. Ahora, como datos, entonces vamos a la pregunta donde nos dice qué masa de oxígeno se consume en la combustión de 6.86 gramos de hidrógeno. Tenemos como dato 6.86 gramos de hidrógeno. Esto lo vamos a multiplicar por 1 mole de hidrógeno, ¿sí? Acá tenemos por 1 mole de hidrógeno sobre 2 gramos de hidrógeno, ¿correcto? Por 1 mole de oxígeno sobre 2 moles de hidrógeno, ¿sí? ¿Correcto? Entonces,
por 32 gramos de oxígeno, ¿sí? Por 32 gramos de oxígeno sobre 1 mol de oxígeno. Desarrollamos, entonces vamos a simplificar, se va el de acá, moles con moles, ¿sí? Moles con moles se van, moles con moles se van, ¿correcto? Entonces, acá el desarrollo nos quedaría que es 6.86 por 1 por 32 sobre 2 por 2 por 1, ¿correcto? Y esto vamos a multiplicarlo y nos va a dar 54.88 gramos de oxígeno. Por lo tanto, acá podemos decir que en 6.86 gramos de hidrógeno, nos va a dar, o existe, 54.88 gramos de oxígeno. Este sería todo el desarrollo, cómo hemos procedido a sacar esta información de la pregunta que nos dan. Hemos empleado el balanceo para poder ejercer hemos balanceado el ejercicio y hemos empleado la técnica del tanteo, ¿sí? La técnica del tanteo, y después hemos hallado la masa molar, que sabemos que se multiplica, ¿sí? El número atómico por lo que nos dan acá y sale esto, ¿correcto? Entonces, de ahí partimos a desarrollar esto de acá. Ya lo expliqué, y entonces sería 54.88 gramos de oxígeno. Gracias, espero esté claro. Buenas noches, profesor. Soy el alumno Alejandro Flores Paz. En esta oportunidad me tocará culminar el caso de estudio del amoníaco. Voy a leer el enunciado E, que es la última pregunta del caso, que nos dice: sea la reacción química aluminio más ácido clorhídrico, como reactivos nos dan un producto del tricloruro de aluminio más el hidrógeno. Nos piden determinar el volumen de la disolución del ácido clorhídrico. Nos dan como dato 28% de masa y densidad de 1.14 gramos milímetros, necesarios para reaccionar completamente con 1.87 gramos de aluminio. Lo primero que tenemos que hacer aquí es escribir la ecuación química como primer paso. Tenemos aquí aluminio más ácido clorhídrico, que nos da como reactivos, nos da un producto de el tricloruro de aluminio más el hidrógeno. Segundo paso que tenemos que realizar aquí es el balanceo de la ecuación. Existen tres tipos de métodos para poder realizar el balanceo respectivo. Es el método por tanteo, método algebraico y método de redox. En esta oportunidad vamos a usar el método de tanteo. El método de tanteo se rige bajo 4 criterios. Primero tienes que balancear los elementos metálicos, los no metálicos, el hidrógeno y último el oxígeno. Vamos a proceder a balancear la siguiente ecuación. Una vez lista la ecuación balanceada, procedemos a comprobar, ¿no?, que realmente se balancea. Empezamos con los metales. Tenemos 2 aluminios en los reactivos, 2 aluminios en el producto. Tenemos 6 cloros en los reactivos, tenemos 6 cloros en el producto, tenemos 6 hidrógenos en los reactivos y tenemos 6 hidrógenos en el producto. Una vez balanceada, procedemos a hallar la masa molar del aluminio y del ácido clorhídrico. Masa molar. Como dato adicional, tenemos que el peso atómico del aluminio es 27, el peso atómico del cloro es 35.5 y el peso del hidrógeno es 1. El peso atómico del aluminio vendría a ser 27 gramos mol. Y el peso atómico, masa molar, mejor dicho, del ácido clorhídrico sería de 36.5 gramos mol. Una vez con estos datos, procedemos nosotros a realizar nuestro ejercicio.
como tercer dato, como tercer punto mejor dicho, vamos a hallar la conversión de gramos de aluminio a moles de aluminio. Tenemos acá 1.87 gramos de aluminio por el factor de conversión de aquí necesitamos hallar mol. Una mol de aluminio es equivalente a el peso atómico del aluminio, que vendría a ser 27 gramos de aluminio. Este es igual, se van a 1.87 sobre 27. Utilizando nuestra calculadora, tenemos que eso nos da como resultado 0.06925 mol de aluminio. Como siguiente paso necesitamos nosotros hacer la conversión de mol de aluminio a mol de ácido clorhídrico. Tenemos acá 0.06925 mol de aluminio, lo multiplicamos por su factor de conversión. Necesitamos nosotros eliminar la mol de aluminio, entonces denominador va a ir una mol de aluminio, el equivalente mejor dicho, a ver. 2 mol de aluminio son equivalentes a 6 mol de ácido clorhídrico. Mol de aluminio se van con mol de aluminio y nos quedaría 0.06925 por 6 nos daría un total de 0.2077 mol de ácido clorhídrico. El quinto paso es cambiar los mol de ácido clorhídrico a gramos de ácido clorhídrico. Tenemos 0.2077 mol de ácido clorhídrico, lo multiplicamos por su factor de conversión. Necesitamos nosotros hallar gramos de ácido clorhídrico. La masa molar del ácido clorhídrico es 36.5 gramos de ácido clorhídrico sobre el equivalente a una mol de ácido clorhídrico. Mol con mol se van y tenemos tenemos 7.58 gramos de ácido clorhídrico. Luego de ello tenemos que hallar, nos basamos a la fórmula que tenemos aquí, que es el porcentaje de peso en soluto, que vendría a ser al peso del soluto sobre el peso de la solución multiplicado por 5. Reemplazamos, tendríamos paso 6, tendríamos el porcentaje del peso, nos da acá 28, es igual al peso del soluto, que vendría a ser 7.58 por 100. Todo esto sobre lo que queremos hallar es el peso de la solución. Despejando y multiplicando tenemos acá es 7.58, perdón. .1 gramos
gramos nada más. Paso número 7, tenemos que hallar el volumen de la disolución. Nosotros tenemos una fórmula que sería, para hallar el volumen, sería el volumen es igual a la masa sobre la densidad. Reemplazando, tenemos volumen es igual, la masa es 27.1 gramos sobre la densidad que nos da acá, es 1.14 gramos milímetros. Despejamos y hallamos 27.1 entre 1.14. El resultado vendría a ser 23.77 mililitros de ácido clorhídrico. Entonces podemos definir que en 1.87 gramos de aluminio tenemos 23.77 mililitros de ácido clorhídrico, que es lo que nos están solicitando, el volumen de la disolución del ácido clorhídrico. Ese sería el resultado. Eso sería todo, profesor. Con esa pregunta culminaría el caso estudio del amoníaco, y muchas gracias. Para otra oportunidad. Gracias.